A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una noche, en el París de finales del siglo XIX, un grupo de parroquianos fue convocado para una función sorpresa de un nuevo invento. Los invitados se reunieron en una especie de galpón, con las luces apagadas, y de repente, un chorro de luz se proyectó sobre una pantalla blanca colgada de la pared. En ese momento, con horror, los espectadores vieron que desde el fondo de esa pantalla, un tren se lanzaba contra ellos a toda velocidad. En medio del pánico colectivo, todos salieron en estampida, saltando unos sobre otros, dejando un mar de sillas y de costillas rotas, y una colección inimaginable de sombreros, paraguas y zapatos. Los espectadores, tan pronto recuperaron la respiración, juraron no volver a prestarse para esos experimentos de mal gusto, sin ninguna trascendencia. Entre el público se encontraba uno de los inventores de aquel artilugio de luces y figuras en movimiento, llamado cine. El personaje era Louis Juan Lumière, y él estuvo de acuerdo con el público. Reconozco que mi invento es atractivo, pero no tiene ningún futuro comercial. Este fue, sin duda, un error de película, porque el cine es una de las grandes actividades económicas del mundo actual. Louis Juan Lumière, uno de los inventores del cine, conjuntamente con otros investigadores, estaban haciendo un día como hoy. 5 de octubre de 1864. Y aunque no le auguró mucho éxito a su invento, hoy el mundo, desde la penumbra de las salas, sabe que el cine tiene un éxito de película. Las principales noticias del día. Titulares. Lazo afirma que no tiene propiedades en paraísos fiscales. Nuevas pistas del dinero perdido de Sucre y la ISPOL. Falta de controles antinarcóticos en aerorregional. Ecuador necesita crear al menos 118.000 empleos adecuados al año. Durante la epidemia, gobiernos locales gastaron más en sueldos y menos en obra pública. Indulto a 2.000 presos en plan carcelario. En salud, signos para identificar y prevenir el Alzheimer. En el segmento de opinión, reforma petrolera. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Adiós. José Hernández, Consulta, Muerte Cruzada o qué. Ramiro Ruiz, Abuso de poder. Mario Ponce Lavalle, Por el camino de los incapaces. César Ulloa, Renunciar para seguir. En el segmento de deportes también tendremos información. Noticias del día con Carla Sánchez. Lazo afirma que no tiene propiedades en paraísos fiscales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mencionado en los llamados papeles de Pandora, aseguró que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil, donde tiene inversiones estructuradas a través de un fideicomiso local. En un comunicado emitido al filo de la medianoche, el primer mandatario dijo que colaboró voluntaria y abiertamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés, que elaboró los papeles de Pandora. En ese documento se reveló que 35 líderes mundiales, entre los que se incluye 14 latinoamericanos, supuestamente operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público. De los 14 líderes americanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en activo. El ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader revelaron que The Washington Post, El País, la BBC, The Guardian han participado en la investigación, entre otros. Lasso subrayó que así lo consiguió en la inscripción de su candidatura para terciar por la presidencia de la República. Como la misma publicación reconoce, la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación, subrayó.
Lasso recordó que el patrimonio contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado es fruto de mi trabajo de toda la vida en el Banco de Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país, comentó. Según el jefe de Estado, además que su inversión en el Banco de Guayaquil se encuentra estructurada a través de Fideicomiso GLM, entidad 100% ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos, y Fideicomiso supervisada por las autoridades competentes, todas las inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley, explicó. Nuevas pistas del dinero perdido de Sucre e Ispol. Una serie de investigaciones en Estados Unidos enfocada en la firma de inversiones Biscayne Capital puede ser la punta del ovillo para rastrear dónde está al menos parte del dinero perdido de Seguro Sucre y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Ispol. La conexión entre ambos casos se da a través de dos empresas, la panameña Westwood Capital y Madison Systems, en esta sede con las Islas Caimán. Los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Wilson, así como el uruguayo Fernando Abeber, ejecutivos de Biscayne Capital, son procesados en Estados Unidos por conspiración, fraude bancario y lavado de dinero. La justicia estadounidense investiga un esquema tipo Ponzi en el que Biscayne captaba dinero de inversionistas para pagar las deudas de la misma empresa con otros clientes. El dinero era captado mediante la venta de papeles con la promesa de rendimientos provenientes de unos proyectos inmobiliarios que Biscayne Capital nunca logró desarrollar. Las indagaciones de los fiscales revelan un complejo esquema de inversiones fraudulentas que habría causado pérdidas de $40 millones a 6 clientes de Biscayne Capital. Falta de controles antinarcóticos en Aeroregional. Aeroregional atraviesa una peligrosa turbulencia. Está bajo la lupa del Consejo Nacional de Aviación Civil, que dispuso que Comisión Técnica audite los procesos que culminaron con la entrega a esta aerolínea del permiso de operación, además de la certificación y entrega de frecuencias de vuelo. El máximo organismo aeronáutico intervino tras una serie de irregularidades detectadas en las operaciones de la empresa, luego del reinicio de sus vuelos desde el aeropuerto de Cotopaxi el 20 de octubre del 2020. Esos incidentes están relacionados con 2 capturas de cargamentos de cocaína que se iban a embarcar en sus aviones, así como por el transporte de cientos de migrantes que viajaron a México para intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Se están revisando los procedimientos que siguieron las autoridades aeronáuticas. Se verificará cómo fue certificada la aerolínea con una revisión de los archivos de los 3 aviones que operan para ver si hubo alguna irregularidad, tanto en el Consejo como en la DGAC, dice Briquet. Está previsto que la comisión integrada por la DGAC incluya un estudio dentro de una semana, tras lo cual enviará un informe al Ministerio de Transporte, Marcelo Cabrera, que preside el Consejo de Aviación. Ecuador necesita crear al menos 118.000 empleos adecuados al año. Esta cifra toma en cuenta que la población potencialmente productiva de 15 a 64 años representa aproximadamente el 62% del total y en 2030 llegaría al 66%. Además, esta cifra de empleos debe mantenerse así durante la siguiente década para garantizar fuentes de trabajo para la población productiva. Lo cierto es que en los primeros 7 meses del 2021 en el país se ha recuperado 99.626 empleos plenos tras el deterioro del mercado laboral por la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. El INEC considera que una persona tiene un empleo pleno o adecuado cuando percibe ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, que es de $400, trabaja 40 o más horas a la semana, independientemente del deseo y de la disponibilidad de trabajar horas adicionales, gana un salario mínimo o
más por mes, trabaja menos de 40 horas, pero no desea trabajar horas adicionales. Aunque la meta del gobierno es más ambiciosa que lo planteado por el estudio, pues el presidente Guillermo Lasso ha prometido crear 2 millones de trabajos, lo que significa 500.000 nuevos empleos anuales. En el plan de creación de oportunidades, el gobierno sostiene que hasta 2021 se incrementará la tasa de empleo adecuado del 30 al 50%. De los 118.000 empleos que se deben crear al año en la próxima década, el 91% o 107.000 deben ser generados por el sector privado. Eso se debe a que el sector público tiene un margen de maniobra casi nulo, porque no posee los recursos para aumentar el número de trabajadores. De hecho, el Ministerio de Economía espera terminar el año con un déficit global de 4.812 millones de dólares en las cuentas estatales. Eso equivale al 4,6% del Producto Interno Bruto PIB. Este déficit global se produce cuando el presupuesto del gobierno, los gastos son mayores a los ingresos. Por otra parte, en la década anterior, el sector público fue un motor del empleo, ya que pasó de tener una participación del 7,6% en el empleo total en 2007 hasta llegar al 9% en 2019 según el reporte. En cambio, entre 2007 y 2019, el sector privado creó solo 29.000 empleos nuevos por año, de los cuales el 40% correspondía a empleos inadecuados. Durante la pandemia, gobiernos locales gastaron más en sueldos y menos en obra pública. Entre 2017 y 2020, el gobierno central redujo en más del 15% los gastos corrientes, mientras los gobiernos locales aumentaron esos rubros en un 7% aproximadamente. Incluso en 2020, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales subieron el gasto en sueldos y salarios en más de 118 millones de dólares. Andrés Vinuese, economista e investigador en términos de desarrollo, comentó que los llamados GATS, gobiernos autónomos descentralizados, son un universo aparte al que nadie le pide cuentas sobre la calidad del gasto y el real manejo de sus presupuestos. Cuando llega la crisis, todas las miradas se ponen sobre cuánto se va a recortar en el gobierno central, pero mucho del peso del gasto público viene de los gobiernos locales, que reciben a cuestionadas transferencias para seguir operando, dijo. En promedio, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales han recibido más de 3.400 millones de dólares en cada año de los últimos 4 años. Ese aporte, que sale del presupuesto general del Estado, PGE, representa más del 64% de sus ingresos. Vinuesa recalcó que no puede ser que los alcaldes y los prefectos salgan a la palestra para protestar por los recortes de las transferencias desde el Ejecutivo, pero no responden por el real manejo de los recursos de los que disponen. Por ejemplo, se gastaron más de 70 millones de dólares en promedio en el municipio de Esmeraldas durante cada uno de los 4 últimos años. Sin embargo, los niveles de provisión de servicios e infraestructura siguen siendo deficientes, acotó. En el caso del municipio de Quito, el presupuesto promedio de los últimos años llega a más de 700 millones de dólares, pero se nota un notable deterioro en las calles y las avenidas. Además, se registra una nómina de casi 10.000 funcionarios, pero sin un análisis claro de cuál es su utilidad para la ciudad. El 99% del recorte en el gasto de los gobiernos locales, 846.554 millones en 4 años, se ha concretado en la obra e inversión pública, lo que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Indulto a 2.000 presos en plan carcelario. El gobierno dio a conocer, a breves rasgos, las acciones que plantea implementar para la búsqueda de una salida a la crisis carcelaria que vive el país. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Bolívar Garzón, señaló que una de estas acciones será bajar el hacinamiento de personas privadas de la libertad, PPL, en los centros de rehabilitación. Para ello se prevé tramitar el indulto de al menos 2.000 personas a escala nacional,
Según el funcionario, el hacinamiento en las cárceles del país supera el 50% y un poco más del 60% solo en la penitenciaría del litoral. De este recurso legal serán beneficiadas las personas adultas mayores, mujeres que padezcan alguna enfermedad o embarazadas, personas con discapacidad y con enfermedades terminales, precisó Garzón. Además, dijo que se habilitarán escáner para carga para evitar el ingreso de contrabando a la cárcel de Guayaquil y de otras ciudades. Estos aspectos ya fueron anunciados por el exdirector del organismo, Fausto Cobo, tras el anuncio de que el gobierno entregará $75 millones para superar la crisis en las cárceles. En tanto, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que 3.600 efectivos entre policiales y militares están distribuidos en los centros penitenciarios de todo el país a fin de mantener el control y garantizar la seguridad interna en el marco del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, pidió la colaboración de los medios de comunicación para que se difunda la lista de personas fallecidas, heridas e ilesas que está elaborando en el Sinaí. Para esa coincidencia por los familiares, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, fue designada como delegada del presidente Lasso ante el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer. Y es que es frecuente que a medida que la persona va avanzando en edad, empiece a presentar ciertos síntomas de olvidos, retrasos leves en su memoria, que son propios justamente del proceso de envejecimiento. Y es normal en las diferentes etapas de la vida de la persona a medida que va avanzando en su edad. Sin embargo, existen ocasiones en que este tipo de pérdidas en la memoria, este tipo de olvidos, de retraso en esas habilidades que la persona tenía antes, empiezan a hacerse mucho más evidentes, mucho más recurrentes, y estos podrían ser unos primeros síntomas o signos de que la persona puede estar presentando esta enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son entonces esos primeros signos de alerta de la enfermedad de Alzheimer? Podemos hablar de cambios en la personalidad, también de un deterioro en la capacidad del movimiento, en la capacidad de caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, una pérdida de memoria, cambios en el estado de ánimo, problemas en la atención y la orientación. La persona se desorienta con mucha facilidad y también puede presentar ciertas dificultades para resolver operaciones aritméticas sencillas. Cuando estos problemas no son esporádicos o no son parte de alguna actividad específica, sino que empiezan a hacerse recurrentes y empezamos a observar que aumentan cada vez más a medida que van pasando los días, las semanas o inclusive los meses, son señales de alerta que nos indicarían que se requiere una valoración médica, una valoración neurológica que permita identificar en primer momento si es que realmente se trata de la enfermedad de Alzheimer y qué condiciones o qué acciones se deberán tomar para procurar que esta enfermedad progrese lo más despacio posible. Es un deterioro cognitivo que va a tener un progreso que puede durar gradualmente entre 2 y hasta 20 años. El promedio es alrededor de 7 años. Entonces, es importante identificar si ese deterioro se está dando, en qué medida se está dando y cómo acompañar ese proceso. Pero también es posible realizar diversas actividades a medida que la persona va envejeciendo para prevenir el aparecimiento de esa enfermedad. Si bien se sabe ahora que existe un componente genético y que la edad es uno de los factores de riesgo en este sentido, pero podemos considerar algunos aspectos para prevenir esta situación. Por ejemplo, el control del riesgo cardiovascular. Hay que recordar que todo lo que es bueno para el corazón también va a ser bueno para el cerebro. Entonces, prevenir el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la obesidad, la diabetes puede ayudar también a mantener un cerebro sano. Llevar una dieta sana, una dieta equilibrada, una dieta variada y saludable va a ayudar también a que el cerebro no se deteriore con tanta facilidad.
En el mismo sentido, el proporcionar a las personas adultas mayores actividad física, ejercicios para mantenerse activo, para estar siempre en esa actividad, le va a ayudar también a estar alerta. Una mente activa, ofrecer retos a la mente, favorecer esa reserva cognitiva que se tiene, la lectura, el escuchar música, el realizar alguna actividad manual, va a ser de mucha utilidad en ese sentido. Y también el contacto social, la relación con otras personas, le va a permitir a la persona mantenerse siempre activa mentalmente, y eso va a favorecer el bienestar cognitivo también. Entonces, no olvidemos que existen algunos aspectos que pueden favorecer a tener una mejor calidad de vida en ese proceso de envejecimiento, saber que pueden haber factores que pueden provocar olvidos, que pueden provocar una cierta pérdida en la memoria, producto también del envejecimiento, pero cuando hemos analizado esos factores que conversábamos al inicio de la intervención, si es que estos son recurrentes, acudir inmediatamente al médico para prevenir este tipo de situaciones. Muchas gracias. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. En este noticiero vamos a tratar el tema de la reforma petrolera que viene impulsando el presidente Lasso y que se concretó en el proyecto de ley orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Un megaproyecto de ley que realmente poder estudiarlo en un mes y darle trámite en un mes es una cosa realmente de enorme esfuerzo y bien difícil en la legislatura a nivel de 137 parlamentarios tratar leyes como estas, ¿no? que se han acostumbrado los gobiernos a enviar esta enorme cantidad de leyes, que en este caso específico tiene 335 artículos y disposiciones generales que superan de la disposición general décima. Estamos hablando de más de 20 disposiciones generales y asimismo de disposiciones transitorias que están por asimismo más de 20 disposiciones transitorias. Pero lo que me llama la atención de este proyecto de ley son tres aspectos en la reforma de la ley de hidrocarburos. El señor presidente Lasso, tal como procedió el gobierno de Correa en el año 2010, en donde de manera novedosa hizo una reforma reformulando la frase que dice exploración y explotación de hidrocarburos, la modificó y puso exploración y una línea oblicua o exploración y o explotación de hidrocarburos. Solo para las personas que son entendidas es fácil darse cuenta con una reforma como esas, pero las personas que no son entendidas en esta materia petrolera, que casi son la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, prácticamente no se dan cuenta de lo que es modificar una frase en esos términos. Tradicionalmente en la industria petrolera siempre se ha hablado de las siguientes fases porque tienen conexión, están relacionadas, no es posible separarlas, ¿no? Sino que todas están concatenadas, estas fases, para manejar la industria petrolera, la industria de los hidrocarburos de manera eficiente. En la primera fase estamos hablando de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta frase va unida así, porque las empresas que se mueven en el mundo petrolero, las empresas petroleras que se mueven en el mundo petrolero, generalmente a nivel planetario los contratos han sido por más de un siglo para explorar hidrocarburos, sea en el continente o sea en el mar. Entonces ellas siempre han firmado contratos, ¿no?, con los gobiernos, ¿no?, con los estados, para desarrollar la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Porque si una empresa se mete a explorar hidrocarburos, ya sea en el continente o en el mar, siempre dice, si yo exploro los hidrocarburos y encuentro hidrocarburos comercialmente explotables,
Bueno, ese es el carácter del contrato. Entonces yo exploro para explotar los hidrocarburos. No es que exploro simplemente porque tengo demasiado dinero y quiero hacer una inversión donde voy a perder, donde voy a correr todo el riesgo y al final voy a perder. No. Así no operan las empresas petroleras. Desde 1854, en donde se empezaron a sustituir con el petróleo los aceites vegetales, los aceites animales y el carbón. En la primera década del siglo XIX, las empresas hicieron los contratos para explorar y explotar hidrocarburos. Así empezó esa actividad en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Luego hay una segunda fase que es transportar el petróleo o los derivados y almacenarlos en grandes tanques de almacenamiento. Por eso que esa segunda fase se llama transportación y almacenamiento de hidrocarburos. Transportación y almacenamiento de hidrocarburos. Luego hablamos de una tercera fase, que es refinación. Ahí sí estamos hablando de una sola palabra, refinación. Y hay una cuarta fase que también estamos hablando de una sola palabra, que se llama comercialización. En todo caso, la industria petrolera tiene 4 fases. Explorar y explotar hidrocarburos, que siempre van unidos. Vuelvo a repetir, porque si una empresa explora, es porque su interés, su objetivo, su propósito fundamental es explotar petróleo o gas. La segunda, como se encuentra petróleo, tiene que transportar y almacenar en los tanques, entonces se llama transportación y almacenamiento de hidrocarburos. Una tercera, refinación, donde son otras empresas o la misma empresa que explora y explota hidrocarburos, que los transporta y los almacena. También puede ser una empresa refinadora y también puede ser una empresa comercializadora, y así, con esa inteligencia, se han constituido las más grandes empresas en el mundo, ¿no? en el mundo, con esas 4 fases de la industria petrolera. Una empresa petrolera nunca se queda en la exploración y explotación de hidrocarburos, nunca. También construye oleoductos y también construye tanques para transportar y almacenar los hidrocarburos. Pero también tiene buques de ultramar, buques continentales de 1 millón de barriles de petróleo, tanques para almacenar petróleo en los buques de 1 millón de barriles, de 1,5 millones de barriles, de 2 millones de barriles en los buques, y algo más, buques enormes. Y en las mismas compañías que tienen el control de la exploración y explotación de los hidrocarburos, que los transporten y los almacenan, también controlan el transporte en buques a nivel mundial. Claro, son inteligentes. Ellos no van a dejar suelto una fase. Luego también lo refinan a los hidrocarburos, ellos mismos, ¿ya? Y también los comercializan. Estamos hablando de Chevron, de Shell, de Mobil, ¿ya? De grandes empresas a nivel mundial, que son como unas 14, 15, 16 empresas a nivel mundial que controlan los hidrocarburos. ¿Ya? La empresa DuPont tiene el monopolio mundial casi del control de la petroquímica. ¿Ya? Son empresas mundiales que tienen capitales que casi son iguales al Producto Interno Bruto de los países desarrollados. A los países subdesarrollados, el Producto Interno Bruto de los países subdesarrollados por las empresas mundiales de petróleo son superados en 2, en 3 y en 4 veces. Las empresas mueven capitales más que los países en vías de desarrollo, más que los países de la periferia. Así se mueve. Y claro, muchas veces las empresas, ellas no tienen yacimientos petroleros. Hay que decir que las empresas petroleras no son Estado-nación, no son Estado, no son un país, pero por la visión que tienen y por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el manejo del petróleo, lo superan ampliamente a los países en vías de desarrollo, a los estados y a su gobierno, ya, en el movimiento de capitales en la actividad petrolera. Entonces, volviendo al caso de la reforma de los hidrocarburos del señor presidente Lasso, como lo hizo el señor presidente Correa en el año 2010, y también como lo hizo el señor presidente Moreno, en esta tercera ocasión, el gobierno del presidente Lasso hace una modificación de la frase y dice que solo en el Ecuador se da,
Solo aquí en el Ecuador se da exploración y digamos una línea oblicua y y explotación. Exploración y explotación. Y esa modificación de la frase, ¿para qué sirve? Para entregarles a las compañías petroleras los campos petroleros que están en producción bajo la gestión de Petroecuador. Ese es el objetivo. Desplazarle al Estado, desplazarle a Petroecuador para que entren las empresas privadas y ellas sean las que se lleven la renta petrolera. Entonces, ese es un criterio de esta reforma que es nefasto y que nosotros de haber pasado el proyecto, esto le hubiésemos dicho al Parlamento, esta reforma totalmente nociva para los intereses del país y que hay coincidencia total entre lo que hizo el presidente Correa, lo que hizo el presidente Moreno y ahora el presidente Lasso. Pero el presidente Lasso va mucho más allá. Lo segundo, una segunda reforma que consta en la ley de hidrocarburos que él propone es eliminar el contrato de asociación. El contrato de asociación que fue el mejor contrato que tuvo el Ecuador, el firmado con el consorcio CP-Tixaco. Fue el mejor contrato. Después del contrato de asociación tipo consorcio con CP-Tixaco, ningún otro contrato le ha generado ese nivel de réditos económicos. Y justo ese lo eliminan. ¿Para qué lo eliminan? Para que sigan estas empresas esquilmando los recursos petroleros de este país y el Ecuador siga siendo más pobre, a pesar que ha duplicado la producción petrolera y a pesar que ha triplicado, cuadruplicado y ha quintuplicado el precio del barril del petróleo. Queridas amigas, queridos amigos, en el próximo noticiero vamos a hablar de la tercera reforma en la ley de hidrocarburos que propone el presidente Lasso. Muchas gracias. Editorial. Adiós, por Simón Espinosa de El Comercio. Eliezer Cárdenas Espinosa, Tambo Viejo, Cañar, 1950, Cuenca, Azuay, 2021. Hijo de Arturo Cárdenas Espinosa y de su hermana Soledad, profesora normalista en ese caserío del Camino de las Ruinas de Imbacapirca. Arturo era un gran contador de historias de las 1001 noches, con personajes que comían tostado y bebían puntas, con chismes de viajeros asaltados en los montes de la colosal araña del nudo del Azuay o seducidos por la serpiente de la laguna de Culebrillas, origen mítico de la cultura cañari. Desde los 7 de edad, Eliezer vivió en casa de la abuela materna en Cuenca, viuda y madre de 3 hijas normalistas y 2 varones. Halló la biblioteca del bisabuelo y un amor sin portes de adolescente. Tenía al Che Guevara a la cabecera de la cama y leía sus propias redacciones a la abuela de misa y comunión diaria, seguidora de Camilo Ponce, mujer de humor a prueba de todo e innumerable madre. Cuando ella murió, sabía que Nela Martínez Espinosa, la activista existencial, y Jacinto Cordero Espinosa, el poeta esencial, sobrinos de su esposo, y Eliezer Cárdenas Espinosa, nieto de los dos, había sido lujo y honra del noble Ecuador. Pero el último suspiro fue para su esposo, que había vivido para los demás y que dio la vida por ayudar a un preso a la cárcel a no morir sin testamento y sin entregar el alma a Dios en medio de una epidemia de fiebre tifoidea. De estas raíces le venían Eliezer la sencillez y el calor humano. Buen hijo, buen padre, serio y hondo en la mirada. Carmen Patiño, esposa de Eliezer, le apoyó siempre en las buenas y en las malas, y así Eliezer puso a escribir cuidadosamente. Recorrió la provincia de Loja para seguir los pasos de Neumbriones, protagonista de Polvo y Ceniza, y con sus hermanos Cristóbal y Juan, también el norte del Perú, para lo mismo. Avanzaron a Santiago de Chuco, lugar natal de César Vallejo. Las esposas de los 3 estuvieron algo de Andina y Dulce Rita de Junco y Capulí. Agustín Cueva escribió sobre Polvo y Ceniza, saga de un Ecuador desaparecido. Esta obra, a la par profundamente épica y profundamente lírica, recoge y poetiza la vida de bandidos legendarios como Neumbrones, de virtuosos del carterismo urbano como el Águila Quiteña, de siniestros salteadores de caminos como los Quirós, y hasta de personajes de arte y la bohemia de Quito como el Monstruo Paredes, para que a través de todo
todos ellos, sin de una par ternura, tratar de rescatar nuestro inmediato pasado del olvido y de la muerte, del polvo y las cenizas. San Agustín supo el amor al prójimo como condición de entender lo espiritual. Eliezer se murió de infarto 4 días antes de presentir la matanza de 118 en la penitenciaría de Guayaquil. Su magna novela, tierna, poderosa, sobrevivirá al polvo y ceniza que será Ecuador por las llamas de un egoísmo mestizo cercano al canibalismo. Explotados los unos a los otros, ha venido a ser la consigna patria. Adiós, por Simón Espinosa de El Comercio. Consulta, ¿muerte cruzada o qué? José Hernández, 4 Pelagatos. El gobierno debe estar secretamente agradecido con el Consejo de Administración Legislativa CAL. Esa instancia devolvió al Ejecutivo sin abrir el proyecto de ley creando oportunidades que el presidente entregó a Guadalupe Llori hace una semana ante todas las bancadas. Se entiende que la intención del gobierno fue someter esa ley al debate de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y del Pleno de la Asamblea Nacional. Si el CAL hubiera dado paso a ese proyecto de ley, lo más seguro es que la Asamblea lo hubiera pulverizado. ¿Un riesgo democrático? Por supuesto. El gobierno se hubiera quedado, no obstante, sin 2 herramientas que el presidente estima necesarias para operar el cambio que el país necesita: la laboral y la tributaria. Algunos asambleístas y también algunos analistas creen que es falta de pericia política no haber logrado consensos para esta ley. Curioso que simulen contar votos a pesar de las tesis esgrimidas sobre el Código Laboral paralelo, por ejemplo, del correísmo y de Pachacutic. Basta con oírlos para entender que ni con habilidad desastre el gobierno hubiera podido salvar la ley con la cual piensa poner en línea al país con las condiciones actuales del mercado. Al igual hubiera ocurrido en gran parte de la reforma tributaria y económica, donde las bancadas que se dicen de izquierda suman prejuicios sobre el capital, el Fondo Monetario Internacional y la inversión extranjera. Por supuesto que ante las cámaras no hay asambleísta que se resista a hablar de acordar, consensuar y dialogar. Todo eso es parte del rito retórico habitual. El hecho cierto es otro. A estas alturas, buena parte de la sociedad política que vota en la Asamblea cree que el país puede atraer inversiones y crear empleo con el Código Laboral de 1938. Y también cree que hay plata en las arcas públicas para hacer frente a urgencias y pedidos que crecen como hongos después de la lluvia. Se dice que otros gobiernos han logrado votos para leyes polémicas, y es verdad. No se dice, o mucho menos, el precio que han pagado: descuartizar y distribuir el Estado y aceptar tratos corruptos como el reparto de los hospitales. Por eso, cuando se habla de habilidad política para negociar, habría que saber de qué se habla exactamente. Hay otra verdad que no está sobre la mesa: la soledad política del presidente en la Asamblea. Guillermo Lasso tiene 12 asambleístas y unos aliados independientes. Que sean 12 o 25 asambleístas no implica mayor diferencia en un poder de 137 asambleístas. Ese es el resultado de la fragmentación política y, por supuesto, de la elección de asambleístas en la primera vuelta. ¿Cómo llegar en esas circunstancias a acuerdos políticos cuando estos versan sobre temas en los cuales hay posiciones ideológicas, para llamarlas de forma elegante, absolutamente irreconciliables? ¿Y qué hacer cuando los cambios buscados, la reforma laboral por ejemplo, son imprescindibles para echar a andar un país que ha hecho de la suma cero un estilo de vida? No hay habilidad política posible para convencer a la vieja izquierda y a los sindicatos de avanzar hacia otro código laboral opcional que facilite el empleo para el 70% de las personas en edad de trabajar que no tiene empleo formal. Creer que el problema del país estriba en un déficit de habilidad política para negociar con los factores de poder es negar las razones culturales que mantienen atrasado al país. Si el bloqueo dependiera de dosis de habilidad política,
sería relativamente manejable procesar el desfase entre norma y realidad. Por eso quizá Guillermo Lasso tiene que encarar esa brecha por fuera de los votos en la Asamblea, cuya suma, como se ve, le es desfavorable. El gobierno, con la devolución del proyecto de ley, volvió al punto de partida. Su propuesta sigue íntegra, aunque aquello no significa que no pueda ser revisada y mejorada. Significa que, si persiste en su propuesta, el presidente tiene que encontrar un camino democrático y paralelo para destrabar el país. ¿Consulta o muerte cruzada? Los dos son caminos constitucionales que tiene un presidente que no tiene votos en la Asamblea y cuentan con alta aceptación popular. No plegarse al statu quo que lo reduce al papel de rehén es legítimo. La negativa del CAL lo vuelve a dejar libre de proponer una vía que ponga el peso de las decisiones en los ciudadanos. Al fin y al cabo, ellos expresan un disgusto pronunciado contra buena parte de la sociedad política representada en la Asamblea Nacional. Ante este bloqueo nacional, que es dable pensar que los ciudadanos digan qué quieren. José Hernández, 4 Pelagatos. Abuso del poder, por Ramiro Ruiz. Abuso de poder significa aprovecharse de la autoridad que tiene un funcionario político para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de lograr sus intereses. El abuso viola la confianza y el poder está generalmente asociado a la autoridad. El poder es una ventaja de una persona sobre otra. Cuando hay abuso de autoridad, la persona tiene una jerarquía de poder reconocida por todos. Jorge Yunda, alcalde de Quito, es un ejemplo de abuso de autoridad porque es conocido por todos y tiene el poder que genera conflictos de intereses cuando aparecen los sobornos. El abuso de autoridad en este simple caso aparece en el momento de aceptar estos sobornos contra el interés de Quito y de la nación. En el caso Yunda, continúan procesos y aparecen otras circunstancias judiciales. No se sabe hasta cuándo. Como un ejemplo del enredo y la manipulación jurídica, se suspendió la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias en contra de una jueza que aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por Jorge Yunda para evitar su remoción. Esta diligencia estaba prevista para el 27 de septiembre del 2021, sin embargo, se suspendió porque la magistrada no se presentó. La Fiscalía informó que a las 10:53 la jueza investigada envió un escrito en el que detalla que no se presentó a causa de una enfermedad. Pero la Fiscalía aseguró que ella no presentó un certificado médico. En el documento, la magistrada informó que se ejercerá su defensa porque no cuenta con abogado patrocinador, aunque en el expediente de Fiscalía consta que asignó a 3 defensores particulares. El 28 de junio del 2021, la jueza aceptó parcialmente la acción de protección interpuesta por Yunda en contra de 3 concejales y del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Ellos formaban parte de la comisión de mesa que trabajó los informes para el proceso de remoción del alcalde. En cambio, el 8 de julio del 2021, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación porque la jueza fue asignada al caso de Yunda de forma irregular. Otro conflicto jurídico vinculado con el alcalde tiene Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda. Simplemente no cumplió con la orden del juez Máximo Ortega al no presentarse este lunes 27 de septiembre del 2021 en la Unidad Judicial Norte. Yunda debe acudir al complejo judicial los lunes y viernes en el horario hábil de 8 a 17. Finalmente, ese plazo se cumplió sin que haya registrado que había llegado Sebastián Yunda. Según un informe del Interpol, se encuentra en Bolivia desde el 21 de marzo. La fiscal del caso, Mónica Tirado, confirmó esta información en la audiencia de vinculación. Además, el juez Arteaga dictó la prohibición de salida del país y este viernes 1 de octubre la colocación de un grillete electrónico. Esta disposición deberá ser obedecida en el horario de 10 a 12 horas. Aunque los abogados de Sebastián Yunda confirmaron que su defendido acudirá a su presentación el próximo lunes, se desconoce si regresará al país para cumplir con la disposición.
Jorge Yunda abusa de sus poderes y ejerce su cargo con ineficiencia y capricho. No hay nada más detestable para los ciudadanos que observan el desempeño del cargo de un alcalde atado a un grillete como delincuente. El alcalde seguirá en el cargo como un individuo ilegal, arbitrario y abusivo. Estas tres características se suman como resultado de un pensamiento político que admite intereses personales. La ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso del poder quiebran la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones y se hace posible la convivencia conforme a la esperanza de la libertad. Los políticos con comportamientos como el de Jorge Yunda creen que su conducta cínica e hipócrita apoyada en la mentira no tiene castigo. En el fondo piensan que los ciudadanos en las mismas circunstancias harían lo mismo. El cinismo y la hipocresía son contagiosos. Se rompe el círculo de honestidad, carcome la legitimidad de nuestras instituciones y también la armonía del país. Por Ramiro Ruiz. Por el camino de los incapaces, Mario Ponce Lavalle, La Nación. El país sufre un profundo problema estructural y de supervivencia misma. 5.2 millones de desempleados. Un gobierno responsable y sensible presenta un proyecto para intentar salir de ese pozo de desasosiego. Y de pronto, la respuesta de un organismo interno del legislativo, un comitecito cualquiera, compuesto por 5 cualesquieras designados tras bambalinas bajo el velo de la componenda interna, siente que son la última gaseosa del desierto y mandan a devolver al Ejecutivo dicho proyecto, porque no le gusta el color del sobre con el cual se invitó a tener este impostergable debate democrático. Esta alegoría de lo que ha sucedido en la tal asamblea hace un par de días refleja, salvo muy pocas excepciones, la calidad de legisladores que tenemos. Unos mansos, insensibles y pusilánimes seres que no ven urgencia en abordar la temática de fondo: cómo crear empleo masivamente. Veamos pues qué tan perfectos y eficientes son estos rechazadores de propuestas respecto de quienes los eligieron. Analicemos qué ha producido la Asamblea en favor del país durante algo más de 4 meses. Han recibido 3 proyectos de parte del presidente: de libertad de expresión, de educación y el de creando oportunidades. 2 no han sido tratados y 1 lo han devuelto. ¿Han creado y aprobado alguna otra ley? Ninguna. 0. Se han manifestado, eso sí, contra habernos reintegrado al CIADI. Hasta la Nicaragua del borrachín violador de Ortega es parte del CIADI. Entonces, ¿qué han hecho en estos 125 días? Yo les digo, han intentado comprar 6 carros de alta gama en medio de la crisis. Más de 30 de ellos han sido confirmados con glosas por la Contraloría. 16 de esos con procesos en firme. Han invitado a robar y robar bien. Varios de ellos han sido trincados pidiendo diezmos o coimas, hasta en las máquinas de los cafés. Unita de ellas aplica un módico 7.5% de margen bruto al servicio del café. Y varios son mamiticos discapacitados con carritos de alta gama para sus nobles posaderas, por supuesto. Se despacharon además con un apoyo a su patriótica e infatigable labor, intentando contratar desayunos de A24, almuerzos de A50 y cenitas de A65 dolarachos para su refinado gaznate. ¿Y cuándo se volvieron finos estos? No han faltado alojamientos VIP de a 250 la noche, con masaje incluido. Han intentado bajárselo, el único de ellos a Villavicencio, que intenta destapar la olla de las porquerías. ¿Me olvido de algo? ¿Algo de lo señalado no es verdad? Bueno, entonces no está mal. Para solo 125 días de gestión patriótica, ¿no? Por todo esto, son la entidad más desprestigiada de esta endeble democracia. Son un grupejo que tiene una inmensa deuda con el país. Y así se creen con el derecho de seguir comiéndose el tiempo con el futuro de 5.2 millones de ecuatorianos ávidos de trabajar.
Si vamos a seguir atados a un código del trabajo que data de hace 83 años, ni había empezado todavía la Segunda Guerra Mundial, y a taras que terminaron con la caída del muro de Berlín hace 32 años, entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿O el camino que nos han llevado a este desastre les parece bueno? Verán, el empleo se genera desde el sector privado, no desde el Estado, ¿entendieron? Por ende, hay que buscar los estímulos a la inversión, no al revés. ¿Entendí, Uchu? El capital extranjero para inversiones es amigo, no es enemigo. ¿En qué idioma hay que hablarles para que lo entiendan y trabajen? Devolver las cosas por la forma y meter la cabeza en el hueco cuales avestruces no soluciona nada. ¿Y saben qué? Alguien no les ha contado que el tiempo es lo único irrecuperable. Han tomado el camino de los incapaces y se han ganado el desprecio de esos 5.2 millones de ecuatorianos. Si yo fuera el presidente Lasso, ya estarían en su casa viendo las muñecas de la mafia, que es su verdadero nivel, salvo contadas excepciones, y encima se tornan desafiantes, diciendo que vamos a la consulta popular o a la muerte cruzada. ¿Saben qué? Vamos. Pero que sea rápido. Mario Ponce Lavalle, La Nación. Renunciar para seguir, por César Ulloa de la Hora. No se puede avanzar como país sin que haya una actitud generosa de renunciamiento por parte de los diferentes sectores y actores que, si bien tienen todo el derecho de defender a sus intereses, por sí solos no logran resolver los problemas cotidianos y, peor aún, los estructurales. Tampoco nos alcanza para enfrentar la crisis si los partidos mantienen agendas aisladas, distintas y fragmentadas en la Asamblea y en los gobiernos autónomos descentralizados. En este contexto, el mensaje para superar el desbloqueo es claro. Si seguimos con la idea de que cada cual puede hacer cosas importantes, no cambiará nada. Sálvese quien pueda. Superar la crisis, vista como causa y también como consecuencia de un bloqueo histórico entre las fuerzas políticas y los intereses económicos, plantea varias preguntas. ¿Qué modelo económico y social de país requeremos para resolver el desempeño, combatir la inseguridad, recuperar el sistema de salud, universalizar la educación? ¿Qué diseño político necesitamos para crear las condiciones de una democracia plena y que además contribuya con el despegue de la economía? ¿En dónde debemos concretar nuestros esfuerzos, conocimientos, recursos y tiempo? ¿Por dónde iniciamos y continuamos? ¿Qué incentivos necesitan los sectores y actores para dialogar? Las crisis se enfrentan como cambios en la orientación de las instituciones, en la cultura, en el uso de los recursos y en los liderazgos. Ecuador ha tenido la posibilidad de generar cambios cada determinado tiempo, pero sigue enfrentando los problemas con las mismas fórmulas: bloqueo político y hacinamiento en los sectores económicos. Así no vamos a ningún lado. Lo alternativo sería abrir el diálogo con mínimos acuerdos que pueden ir desde los más sencillos y de menor resistencia para escalar a los más complejos, sin perder la paciencia, la constancia y la voluntad política. Para ir al diálogo debemos entrar en una necesaria tregua política, sensatez ante las cámaras y los micrófonos y respeto por el otro. ¿Por dónde empezamos? Cero desnutrición crónica infantil. Aquí nadie se opone. Por César Ulloa de la Hora. Deportes. Hola gente, mi nombre es José Bravo. A continuación con los deportes. Estamos a tan solo 6 fechas de que el campeonato ecuatoriano termine y la batalla por el primer puesto de la segunda etapa está al rojo vivo. Como mencionamos la semana pasada, Independiente del Valle ya empieza a notar el nerviosismo y empieza a notar la presión del primer puesto. Recordemos que el conjunto del Valle es un gran equipo, pero que no ha ganado ningún campeonato nacional. Ha conseguido grandes cosas como son llegar a una final de Copa Libertadores y ganar la Copa Sudamericana. Pero en estas instancias ya se empieza a notar la falta de inexperiencia, la falta de experiencia, por lo que Liga de Quito está aprovechando eso, ¿no? Y con el técnico Marini está logrando grandes resultados y cosechando grandes sensaciones.
Para los hinchas de Liga existe aún la espinita clavada de la Copa Sudamericana, ya que la eliminación contra Atlético Paranaense fue dura y sobre todo viendo dónde está el equipo rival hoy en día. Pero yo creo que eso le sirvió para mantenerse regular en el campeonato ecuatoriano y de esta manera estar a tan solo 2 puntos del conjunto del Valle. Por lo que veamos si Liga de Quito aprovecha esa oportunidad, cosa que Barcelona igual está haciendo. Recordemos que Barcelona viene de una dura derrota por las semifinales en la Copa Libertadores ante Flamengo, ante el todopoderoso Flamengo, que en el resultado global quedó 4-0. Pero Barcelona se desquitó contra Mushurruna con un resultado de 4-0, con un gran Byron Castillo que va enchufado a la selección y con un Quito Díaz que podríamos decir rejuvenecido. De igual manera, el club que está desaprovechando todas las oportunidades es el Club Sport Emelec. Los eléctricos, que la verdad van 2 partidos que han perdido puntos. Recordemos que ellos están luchando por conseguir el campeonato de manera directa. Pero de igual manera, entre los sancionados, entre los lesionados y de igual manera la presión de poder llegar a una final y enfrentarse a otro equipo está afectando. Y la verdad es que el partido contra Técnico Universitario es muy irregular. El resultado fue algo sorpresivo, ya que nadie esperaba una victoria por parte de los zambateños y quedó 1-0. Recordemos que aún faltan enfrentamientos directos entre tanto Independiente con Emelec, como el clásico del Astillero, Liga Independiente también en Casablanca en tan solo 2 semanas. Y para despedir al fútbol ecuatoriano, yo creo que empezamos a dar de baja al Olmedo, el equipo riobambeño, que la verdad es que va a un punto en esta segunda etapa y el pasado fin de semana cayó derrotado en casa 4-1 por el Aucas, por lo que es cuestión de tiempo para que en 2 o 3 semanas el descenso del club Olmedo sea una realidad. Es semana de selección, es semana de eliminatorias donde Ecuador recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental. Veremos de qué manera afecta el clima a los bolivianos, ya que no van a tener como beneficencia a la altura. Y para después de eso viajar y enfrentar a Venezuela en Caracas. Esperemos que la tricolor consiga un buen resultado para mejorarnos la semana y esperemos pasar al Mundial de Qatar 2022. Mi nombre es José Bravo, muchas gracias. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.